La máquina de café está encendida. Este es el primer podcast del día. El Café Lungo de www.copano.news en La Clave 92.9. Hay una situación que es de crisis humanitaria total en Sudán, un país que no es un habitué dentro de las noticias de política internacional que vemos en las secciones de Mundo, de los diferentes portales informativos, pero hay una situación dramática, hay violaciones, hay desplazamientos humanos, hay masacres ocurriendo todo el tiempo. Humanitaria, y sí. es totalmente descorazonador al leer un reportaje que, por ejemplo, hizo la BBC respecto a lo que allí ocurre. Nuestro columnista, analista, podcaster Adriano Rivadeneira nos trae el reporte de lo que está pasando en Sudán. Bienvenido, Adriano. Buenos días a todas, todos. ¿Qué está pasando en Sudán? Terrible. Bueno, nosotros dimos la noticia hace harto tiempo también sobre lo que estaba pasando en África con estos golpes de Estado que fueron uno tras otro sucediendo desde 2019 hasta hoy en día. Ya van 12, 13, va a haber elecciones pronto en Senegal. El miedo es que el presidente que gane va a ser declarado no ganador y va a haber un golpe ahí también. Eso sería ya una debacle mayor porque Senegal es por lo demás un país importante. Sudán es un país que tiene un conflicto hace tiempo. Ya no es un conflicto nuevo, es un conflicto de principios del 2000. Se separó Sudán, existen dos estados, un Sudán del Sur, que es un estado islamista, y la República de Sudán con capital Khartoum, que es una ciudad súper importante, uno de los puertos más importantes de África, a la entrada del Mar Rojo. Esas separaciones históricamente nunca son buenas. No, y además Sudán tampoco, o sea, es un país que se ha visto afectado por los conflictos que ha tenido alrededor también. Ya, eso a lo largo de su historia país. Y lo que está pasando ahora es que tras el último golpe de Estado, el ejército se dividió en dos. Y cuando empezó todo esto, todavía estas facciones no habían empezado a tener choques, digamos, en lugares urbanos, eran más bien escaramuzas fronterizas, si así se puede decir. Estamos hablando también donde está la región del Darfur, donde ocurrió un desastre humanitario sin precedentes. Ahí mismo está de nuevo el desastre humanitario sin precedentes. 9 millones de desplazados hay en Sudán hoy. ¿Ya? El conflicto empezó hace un mes, ya hay 35.000 muertos. Estamos hablando de algo... yo no voy a hacer comparaciones, las vidas no valen más unas que otras, No, por ¿ya? supuesto. Pero son más muertos de los que hay en Palestina. Pero también, y quiero hacer el hincapié porque yo leí el reportaje ayer que se titula "Hay 150 personas enterradas aquí y las conocí casi todas". A casi todas. Ahora solo quedo yo. El infierno de la olvidada guerra en Sudán. Y está muy bien rotulado con la palabra infierno porque hay violaciones masificadas a las mujeres. Eso, ¿cómo violaciones son las masificadas a diestra y siniestra de los dos bandos. Y también hambruna total. La gente no tiene que comer. Explosiones en las calles, muerte en las calles como parte del panorama. Por eso O tan sea, exponencial. Realmente un Pero- infierno. Es realmente un infierno. O sea, la hambruna es como el problema uno, porque todo paró. Cuando hay una guerra civil, los países paran. Y en Palestina incluso, donde están llegando muchas ayudas humanitarias, también hay hambruna. Imagínense en un país donde no llega alguna ayuda. Recordemos el caso de los muertos que iban en busca de comida cuando fue hace un par de semanas. Sí, fue a po. propósito de que gente no tenía que comer, iba camino a buscar la ayuda humanitaria que llevaba en comida. En este caso, la gente no tiene que comer No hay nada. Y mueren por eso. Y en lugares desérticos. No, o sea, aquí hay que imaginarse de verdad que no hay nada que comer. Y los ejércitos, las pocas ayudas que llegan de Naciones Unidas, los dos ejércitos secuestran esa comida. En África nunca no ha sido así. O sea, llega ayuda humanitaria y la mitad, 3/4 se los quedan los ejércitos, las milicias. Es mucha plata. Estamos hablando de mucha plata, son muchas toneladas de cosas. Ya, estas dos facciones, por lo demás, yo no las quiero comentar porque son de verdad gente horrible. O sea, yo no sé si definir las personas. No hay bando bueno. No hay bando bueno aquí, o sea, no hay un bando bueno. Por lo demás, todos se están aprovechando de la situación de caos total para perseguir sus propios intereses. ¿Pero este es el ejército contra una facción del ejército que ahora es milicia urbana? Sí, son las fuerzas de intervención rápida, creo que se llama
esta cosa que se separó, que ocupó todas las regiones del oeste de Sudán, donde está Darfur también, donde el desastre humanitario es más grave. Y en Khartoum hay choques militares. Khartoum está atravesada por una especie de río Mapocho, un río pequeño, pero tiene un caudal, y se disparan de un lado a otro del río. La gente que está desplazada, que son 9 millones de personas, imagínense si estuviéramos desplazados la mitad de los chilenos. No, pues, y el desplazamiento en medio de violaciones, de hambruna y de ejecuciones callejeras. Sí, a la gente la matan en la calle. Sí, mujeres o sea, la masacre en pleno estilo ochentero, noventero africano. Hay ejecuciones de masa, violaciones de masa, raptos de masa, que es un tremendo negocio. Y el tema de los abusos sexuales es particularmente, bueno, en cualquier lado es grave, pero acá tiene que ver mucho con la cultura, porque ahí tú quizás me puedes explicar mejor, pero de la semilla. Pero ahí como eso es casi una deshonra total en la sociedad. Sí, y además, ¿sabéis qué? Es algo que pasó en la guerra civil en Guatemala, aquí en América Latina. A las mujeres mayas se les extraían los fetos para separar la semilla de la tierra. Es un acto simbólico y político. La violación como arma, la deshonra de la mujer como arma de guerra. Entonces, claro, si en general ocurre, yo no quiero generalizar, aquí nos van a... son las milicias islámicas las que hacen más esto en África, en Nigeria, Boko Haram, y aquí hay un par de facciones islámicas, pero no, aquí esta no es una guerra religiosa. Las mujeres se violan porque violar mujeres es un arma de los ejércitos, y lo es desde... es súper contemporáneo el problema. Antes se hacía, pero era algo muy animalesco, no era algo sistemático. Pero aquí en dictadura se hizo y se usó como arma política. En Centroamérica, en América Latina, en África, es algo que se usa como arma de guerra. Incluso en Ucrania hay casos donde se ha hecho sistemáticamente. Estamos hablando de algo sistemático, o sea, de algo que es una orden. ¿Ok? Es parte de pelear, de ocupar el pueblo, claro, así tanto como, de desplazar a esta gente, como la AK-47, la metralleta, como arma. Violar mujeres es parte de la operación de guerra. Sí, por lo demás, tú imagínate el terror difuso, la situación de terror difuso que creas. Creas mucha confusión haciendo eso. Y si son conflictos étnicos, es súper importante hacerlo para facciones que tienen eso en la cabeza, porque tú interrumpes la línea étnica. ¿Hay alguna salida para Sudán, para esta situación yo tengo esa misma duda. ¿Y cómo se está ejecutando desde afuera? ¿Qué opinan? Cero posibilidad de meterse. La ONU, claro, la otros FAO, países. La FAO es una organización por el hambre y sí, está velando por el tema del hambruna. Pero ¿qué tanto se puede meter? Al final No lo se que tú puede dices, meter llega mucho y más. ¿Pero queda las ahí? organizaciones internacionales no están interviniendo mucho? Es que las organizaciones internacionales no pueden intervenir mucho. O sea, Ayuda humanitaria. aquí se necesitarían, ¿sabe que yo no soy un militarista, pero hay situaciones en las que tú necesitas la intervención armada y hay situaciones en que no. Esta es una de que sí. Nadie está interesado en intervenir en Sudán. Nadie lo va a hacer, ni la Unión Africana. Por lo demás, África tiene sus propias organizaciones militares, que están ligadas a la ONU, a organizaciones militares mediterráneas, por supuesto, y de la zona índica. Pero aquí hay que encontrar voluntad política, y la voluntad política, la ausencia de liderazgo en general está pesando sobre las decisiones que se toman, como esta, como Palestina, como Ucrania, como todos los conflictos que estamos teniendo. Tenemos un conflicto donde están involucradas como 150 millones de personas. No hay liderazgo para guiar este proceso. Y eso, claro, es un poquito alarmante y te desarzona un poco, Sí, ¿no? desolador de todas Bueno, formas. es bueno, y te agradezco mucho la presencia, Adriano, porque en general África no aparece, como bien decíamos, en las portadas de los sitios de noticias globales, y es importante poner este tema porque en Chile no se toca tanto lo que pasa en África. Y aviso, las guerras civiles en África, en Congo, ¿ya? O sea, nosotros tenemos celulares porque en Congo hay una guerra civil. Si no, no tenemos celulares, porque si no, no extraemos coltán, no podemos hacer las baterías.
Y por eso no se habla de estos conflictos. Que África es el continente más rico e importante del mundo. ¿Ok? Es donde están todas las cosas que nosotros... Son las cosas que están adentro de las cosas que nosotros usamos, vienen de ahí. Entonces hay que entender también que África es el lugar que sobre el que no se reportean los conflictos. Por eso es muy difícil asumir responsabilidades personales y no personales a la hora de lo que estamos viendo en Sudán y en Congo. Adriano Rivadeneira, historiador, podcaster, pueden buscarlo en Spotify con Historias Felices y Tristes de Occidente. Muchas gracias por la cuña que sacaron ayer en las últimas noticias, que te leí, donde mencionaste que eres analista de este programa. Sí, por supuesto. Así que, bueno, en las últimas noticias ya un habitué. Sí, por supuesto. Adriano Rivadeneira estuvo con nosotros y Francisca Huerta.